Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará sobre las variedades lingüísticas según el contacto con otras lenguas. La presencia del quichua en el castellano andino ecuatoriano. Una lengua sufre variaciones lingüísticas a causa de diversos factores. Entre ellos tenemos el factor geográfico, que depende del lugar donde habita el hablante. Es decir, las personas de la costa tienen una manera particular de hablar a las personas que habitan en la sierra. Una de las características de los hablantes de la sierra es que arrastramos la R, utilizamos los gerundios, utilizamos palabras en quichua y utilizamos diminutivos. Una misma palabra puede variar su significado según el contexto o la situación comunicativa en la que se enuncia, la región de origen del hablante, la condición social y el momento en que se expresa. Anteriormente estábamos analizando también cuáles son esos factores de las variedades lingüísticas y encontramos que son los dialectos, los cronolectos, los sociolectos y los idiolectos. Los dialectos que se refiere al lugar donde habita el hablante, los cronolectos que se refiere a la edad del hablante, los sociolectos que se refiere al nivel académico que posee cada persona y tenemos los idiolectos que es el uso particular de hablar de cada persona. El Ecuador se caracteriza por su diversidad geográfica, étnica, cultural y lingüística, pues además del castellano traído por los españoles y que se impuso como lengua de los conquistadores, cuenta con 11 lenguas originarias en uso. En una de estas lenguas tenemos lo que es el quichua. Tenemos aquí algunas características del habla de los ecuatorianos de la región sierra y de la costa. Por ejemplo, los serranos emplean un vocabulario de origen de la lengua quichua, ¿ya? Se arrastra la R, ¿sí? Excepto en Loja, pronunciación exagerada de las consonantes, ¿ya? Utiliza el vos en vez de tú, ¿ya? Tenemos que utilizar nuevamente lo que es la R, la Y, ¿sí? La doble L en este caso. Tenemos también que utilizamos los gerundios. ¿Qué son los gerundios? Son los verbos terminados en ando yendo, ¿sí? Por ejemplo, estoy trabajando y estoy yendo, estoy comiendo, entre otros. Y tenemos aquí algunas características de la costa, ¿sí? No se pronuncian las consonantes S y la D. Por ejemplo, en vez de decir verdad, ellos dicen verdad, ¿ya? Se confunde la doble L con la Y, ¿sí? Y también se habla un poco más rápido que el habla de la sierra. El uso del gerundio para denotar niveles de autoridad en una orden, ¿ya? Uno de los rasgos que caracteriza el habla serrana es su afán por suavizar el sentido de una orden con el uso del gerundio, elemento heredado del quichua. Es posible reconocer distintos niveles de familiaridad con el receptor y distintos niveles de expresión de una orden, según la manera de utilizar el gerundio. Tenemos aquí algunos retrocesos del quichua como lengua de influencia, algunos factores, por ejemplo, el proceso de urbanización y crecimiento de las ciudades, el retroceso del quichua como lengua de influencia en la zona andina. Para dar paso a lenguas extranjeras como el inglés, se da más valor, pues en este caso al inglés que al quichua, que ha sido aceptado como idioma de prestigio y de modernización. El Internet y la tecnología en general cumplen un papel importante en este sentido. La migración hacia las ciudades más grandes, en especial Quito, Guayaquil y Cuenca, tanto de personas provenientes de otras provincias como del exterior. La movilidad hacia otros países, pues al retornar los viajeros traen modificaciones en el habla.
La difusión de música y programas extranjeros que han favorecido las modificaciones lingüísticas en el tono, el léxico y la incorporación de expresiones de otras lenguas, ¿ya? Es decir, van adaptando a su habla pues palabritas extranjeras. Tenemos aquí, vamos a leer el siguiente fragmento, nuestro español americano. Y vamos a identificar aquí algunas palabritas del habla costeño y serrano. Nuestro español americano revela nuestro mestizaje, nos revela. Somos en él. Hubo un tiempo en que nos exhortaba a que habláramos un español que valiera la pena, es decir, el español de España. Pulíamos nuestra pronunciación en la R, la de la Y, la de la elle, no podíamos comernos consonantes ni vocales, ni deslizar quichuismos. Se prohibían los memando, dejara cerrando, frases excesivas de nuestra lengua, ¿ya? Estarás pagando la luz, no serás malito, entre otros, ¿no? También el uso de los diminutivos. Giros quichuas que penetraron en el habla de todos los días. Por ejemplo, amarcar o marcar, ¿sí? ¿Qué quiere decir tomar en brazos? Guagua, niño tierno, ¿ya? Que significa pues niño pequeño o bebé. Tenemos también otros tipos de palabras. Dice Chimbacalle, calle del otro lado del río, Chaquiñán, camino de pie. Tenemos limpio pungo, que significa puerta limpia, chacra, cementera pequeña, también son de uso común. Los sabrosos quichuismos de nuestra cocina, por ejemplo, el locro, el yapingacho, la chocrotanda, la caucara, el champús, el sango, el mote pillo, ya todos esos elementos, pues, de la deliciosa comida, sí, pues son del quichuismo. Sazonamos la comida con rocoto y tomamos chicha de jora, pero estas expresiones se preservan para la intimidad, ¿sí? Es decir, solo se utiliza cuando hablamos con familiares, amigos, ¿ya? Pero no en momentos formales. A eso se refiere. Vamos a responder las siguientes preguntas, ¿ya? Según el relato de Susana Cordero, el que acabamos de leer, nuestro español americano revela nuestro mestizaje, nos revela, ¿ya? Relaciona las palabras homófonas, por ejemplo, revela con revel, ¿sí? Entonces, la escritora explica que el uso de las expresiones del quichua nos revela lo que somos, ¿sí? Y que al hacerlo expresamos rebeldía frente a quienes quisiera que hablemos como en España. ¿Ah? ¿Por qué en la costa casi no se emplean expresiones tomadas del quichua? La influencia del quichua es más notoria en la zona andina, que es donde se asentaron la mayoría de comunidades indígenas. Recuerde que tenemos 14 lenguas ancestrales y que en la sierra predomina lo que es el quichua. ¿Qué características de la idiosincrasia de los ecuatorianos se pone de manifiesto en la expresión suaviza las órdenes con ayuda de los gerundios? ¿De dónde viene esta costumbre? La característica que se pone de manifiesto es el afán de no demostrar autoridad. La costumbre se produce por influencia del quichua. ¿En qué consiste la eficiencia comunicativa en el caso de las lenguas en contacto? Los hablantes toman palabras y expresiones de la lengua de contacto en el caso de que les resulte más eficientes para comunicarse. Tenemos aquí algunas palabritas, ¿sí? Y tenemos que colocar el significado, ¿ya? Por ejemplo, choclotanda, sí apareció en el texto que acabamos de leer. Choclotanda es pan de choclo. Yapingacho es tortilla de papa. Mashka es harina de cebada. Locro es sopa de papas.
Chaquiñán es un camino corto o camino de a pie, nos dice. Suco es rubio. Hatun mama significa abuela o mamá grande. Timbushka significa sopa de papas, carne y co. ¿Ya? Vamos a realizar las siguientes actividades. Ya, vamos a unir con línea el significado de estas palabritas. Por ejemplo, casa se conoce también como caleta. Jama se conoce como comida o comer. Pana se refiere a un amigo. Guagua se refiere a bebé. Ruco tiene dos significados: viejo o dormir. Pelucón, que es una persona adinerada. Paco se refiere al policía y mucha significa a un beso. ¿Ya? Hemos relacionado estas palabritas con su significado. Vamos a realizar la siguiente actividad, ¿sí? Ya, vamos a identificar a qué región pertenece las siguientes frases. Achachá, cierra la ventana. Pertenece a la sierra. Tenemos achachá y palabra en quichua. Dice, cara tu pelota nueva B. Ya, ese B pertenece a la sierra. Dice, ese pelao es sabido. Expresión costeña. Mijo, guindé el uniforme en la percha y venga a comer. Expresión costeña. De igual manera, vamos a identificar, ¿sí?, el significado de estas palabras. Policía, conocido como Paco. Enamorar, encamotar. Hablar bonito, palabrear. Mantener una relación amorosa, amarrar. Puesto de comida rápida, agachaditos. Descarado, caretuco. Dormido, ruco. Fiesta, farra. Entender, cachar. Amigo, pan. ¿Ya? Casa, caleta. Trabajo, camello. Policía, Paco. Comida, jama. Y amigo, pan. Cuambra es una expresión costeña o serrana. Muy bien, es una expresión serrana. Carishina, expresión costeña o serrana. Muy bien, serrana. Chiro, expresión costeña o serrana. Expresión costeña. Y bacán, expresión costeña. Muy bien. Entonces recuerde por favor que las variedades lingüísticas se dan por varios factores. En este caso tenemos los dialectos, sociolectos, cronolectos, los idiolectos y por otras situaciones circunstanciales. Los dialectos a que se refiere al lugar donde habita el hablante, los cronolectos a la edad del hablante, los sociolectos al nivel académico que posee una persona, los idiolectos pues es la forma particular de cada persona y las razones circunstanciales se refiere que usted utiliza su lenguaje o se comporta de una manera de acuerdo en el momento que usted se encuentra. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.